Federico Jiménez Los Santos se hizo un hueco entre los grandes del terror, amenazando, insultando y diciendo que venían las 7 plagas del apocalipsis. Cuando le contestó Iñaki Gabilondo, dijo: por fin lo he conseguido. Es decir, llegó a la fama por agresión. Mucha gente de izquierdas le escucha porque les da de reír, pero a fuerza de normalizarse ese discurso, nos hemos comido luego con patatas grasientas a Aznar, a Rajoy, a Esperanza Aguirre y a los 1000 ladrones de la Gürtel, de la Púnica, de la Taula, etcétera, etcétera, etcétera. Podía haber vivido Federico en Elm Street, pero le hizo un hueco la Santa Inquisición y desde ahí pues empezó a arengar. Como todos los asustaviejas, Los Santos se ha hecho rico con sus advertencias apocalípticas. Estas máquinas de generar terror siempre están al servicio de sí mismos. Te meten miedo y ellos hacen caja. Una destilería de insultos que transforma el odio en dinero. Y cada vez que señala a un enemigo de España, caja. A excepción de su adorada Esperanza Aguirre, para Federico el resto de la clase política solo es una casta mansa con querencia a toriles. Escoria humana que no merece llamarse siquiera española. Otra vez la anti-España. No le gustaba Rajoy, claro, y le llamaba maricomplejines, aunque ayudó a su venida. Peleó con Gallardón, cuando el grupo Prisa lo presentaba como si fuera un bolchevique. Por cierto, Gallardón, que al final terminó cantando el cara al sol en los entierros. Ese mismo Gallardón le ganó a Los Santos un juicio porque dijo de él que no le había importado la masacre del 11M. ¡Ay, esas ganas de odiar! Odiar a todo el mundo, pero en especial, cuidado, a Podemos. En su último libro llama a Pablo Iglesias enemigo de Dios, de España y de la libertad. ¡Ay, Federico! Como si tuvieras línea directa con Dios, con España y con la libertad. Más cash. Yo es que veo a Errejón, veo a la Vescanza, veo a la Rita Maestre y me sale el monte, no el agro, el monte. O sea, si llevo la lupara disparo, o sea, menos mal que no la llevo. Curiosa vara de medir la de la justicia española. Decir que vas a pegar un tiro a alguien es menos peligroso que el peligro abstracto que ha llevado a la cárcel a tuiteros. Debe ser que le han aplicado el atenuante de enajenación mental a Federico. Y es que, al igual que personajes como Aníbal Lecter o Norman Bates, Jiménez Los Santos también arrastra traumas juveniles. Cuando ya era liberal dijo que se hizo comunista para dar sentido a la muerte de su padre. ¡Ay, cuánto ruido en esas cabezas! Un fallecimiento que, según él, le provocó una grave crisis religiosa. Por lo general, los que son idiotas de izquierdas con 20 años suelen ser tan idiotas de derechas cuando tienen 50 o superidiotas cuando ya pasan la sesentena. Jiménez Los Santos es listo, ¿quién lo duda? Pero siempre ha sido un sectario. Y eso, aunque no seas idiota, te hace pertenecer al bando de los idiotas. Cuando vas viendo que no es así y que además el precio de repartir es una dictadura atroz, pues entonces, precisamente por la misma razón, te tienes que ir de ahí. A día de hoy la gente sigue preguntándose cuál es el verdadero Jiménez Los Santos. ¿El demócrata pacifista que critica la brutalidad del estalinismo o el que quiere matar a gente de Podemos con una recortada? Vehemente comunista a los 20, ahora es un vehemente ultraderechista a los 60. De manera que tenemos que concluir que la única coherencia que ha acompañado a Los Santos durante su larga vida ha sido eso, que es un vehemente. Se abre hoy solemnemente la primera legislatura de las Cortes de la Monarquía. Al presidir esta histórica sesión, veo cumplido un compromiso al que siempre me he sentido obligado como rey. El establecimiento pacífico de la convivencia democrática sobre la base del respeto a la ley, manifestación de la soberanía del pueblo. La democracia ha comenzado. El 15 de junio del 77, España se acostó franquista y se levantó demócrata. Bueno, casi toda España, porque Federico Jiménez Los Santos se acostó, no sé, Dios sabe qué, quizá maoísta, no sabemos muy bien qué tipo de cacao tenía en la cabeza, pero se levantó más franquista que el mismísimo caudillo. En 1979 publicó Lo que queda de España, un libro que su misma editorial, El Viejo Topo, tuvo que rechazar por estar lleno de odio hacia los catalanes. El ensayo explotaba el tema de la patria en peligro. ¡Qué cansino eres, Federico! Al mismo tiempo, en una muestra más de su coherencia política y a pesar de ser aragonés, se presentó con el partido andalucista para hacer ver que defendía a los inmigrantes andaluces en Cataluña. Vaya perlita.
Otro de sus grandes éxitos de aquella época fue encabezar en 1981 un manifiesto contra la inmersión lingüística. ¿Pero qué hacen esos andaluces de mierda hablando catalán correctamente? Ay, el manifiesto provocó tal escándalo que incluso el diario El País y escritores que no habían escrito ni una línea en catalán durante la dictadura lo calificaron de miserable. Tras sufrir un atentado intolerable por parte de Terra Lliure en el año 82, decidió abandonar Cataluña. Los de Terra Lliure le dispararon a la rodilla y Los Santos, cojeando, llegó a Madrid. Antes se decía que los cojos tienen muy mala leche. El cambio de aires fue el caldo de cultivo que necesitaba Los Santos para explotar con toda la mala leche posible sus complejos patrióticos y también los de clase. Del País pasó al Diario 16, del Diario 16 al ABC, del ABC al púlpito radiofónico de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esa misma que predica el amor se dio cuenta enseguida de que el odio era mucho más rentable. El mejor momento de su carrera coincidió con las legislaturas de Aznar y de Zapatero, cuando tras la muerte de Antonio Herrero y su paso por la linterna, el Sanedrín de la COPE le puso al frente de las mañanas de la cadena. Sus discursos apocalípticos permitieron a la radio de los obispos captar más oyentes que nunca. Aquello se convirtió en un parque temático del odio en estado puro. El matrimonio entre la COPE y Los Santos duraría hasta 2008 y no lo separó la muerte, sino una colección de querellas que costó a los obispos mucho dinerito. ¡Ay! Esa es la Santa Madre Iglesia de la Santa Madre Iglesia, el dinerito. Tras un divorcio nada amistoso, Jiménez Los Santos montó Es Radio, un chiringuito ligado a Libertad Digital, desde el que poder seguir día tras día anunciando el apocalipsis. Mucha gente lo pone para despertarse con los gritos. Los Santos es una versión Cañí y 2.0 de Léon Daudet, no sé si lo conocéis, un periodista francés admirador de Mussolini que fue el que dio voz a la ideología antisemita de la Acción Francesa. Igual de reaccionario y sin escrúpulos, igual de visceral y de ambicioso. Si Dios existiera y convirtiera a Jiménez Los Santos en negro, se iría a arengar a los hutus para que mataran a machete a los tutsis, que diría que por supuesto es que eran de Podemos. Le da igual insultar a Garzón que pedir el bombardeo de Cataluña, hacer scratches a los turistas alemanes que están tomando cerveza en los bares de Marbella o llamar a un juez alemán que no ve delito de rebelión en Cataluña nazi. ¡Ay, qué original! Y mientras tanto, haz caja. Vosotros sois los chicos de la morgue de la Complu. Sois los sicarios de Venezuela, los sicarios de Irán, los amigos de la ETA. Financiados por lo peor de la humanidad, la teocracia iraní, el narcoterrorismo venezolano y la ETA. ¡Qué gentuza! Todo por hacerse los espartacos. En el fondo y en las formas, Federico Jiménez Los Santos es una mezcla de Sancho Panza, un Don Juan sin éxito y un pícaro sin escrúpulos. Español, dice él, por los cuatro costados. Los Santos es de esa España de las corridas de toros, de los asesinatos de mujeres o de presidentes que cobran sobresueldos, porque parece ser que en esa España que pintaba a Solana, este tipo de personajes tienen siempre su hueco. Decía Marco Aurelio que el verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecérsele. Y es curioso cómo ha terminado pareciéndose Federico Jiménez Los Santos a Federico Jiménez Los Santos. Les pasa a los que están llenos de complejos. Pero yo no quiero que le encarcelen. No, ni mucho menos. Creo, no como él, en una democracia de verdad. Y que siga en libertad Jiménez Los Santos es una señal de tolerancia. Si no existiera él, ¿cómo acertar a saber lo que es la decencia? Aunque su cabeza está amueblada con mobiliario de checa. Porque fue chequista de joven y es chequista de anciano. Por eso no sabe hablar de otra cosa que de checas. La única diferencia entre el Federico maoísta y el actual es a quién querría encerrar en esas checas. A mí, creo que lo haría siempre. ¿No eres maravilloso, Federico?